¿Qué es lo que está aconteciendo en estos momentos en Medio Oriente, peregrinos? ¿Es cierto que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aceptó ya por fin la propuesta para detener todo este conflicto en la Franja de Gaza? ¿A qué fue exactamente el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a Israel y a Egipto? Bueno, peregrinos, a continuación les voy a dar todos los detalles al respecto de las visitas de Antony Blinken a Medio Oriente y también les voy a decir exactamente en qué punto se encuentran las supuestas negociaciones que existen entre el grupo extremista de Hamas e Israel, conversaciones mediadas, ustedes ya lo saben, por Qatar y Egipto. Abróchense los cinturones, peregrinos, y pónganse muy cómodos en sus asientos porque esto apenas comienza. Precisamente vamos a empezar hablando de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visitó Egipto, la capital El Cairo, para impulsar avances hacia un alto al fuego en Gaza y también para la liberación de todos y cada uno de los rehenes, aunque aún quedan importantes diferencias por resolver en las conversaciones planeadas para esta misma semana. Antony Blinken llegó a Egipto después de viajar a Tel Aviv, a la capital de Israel, donde informó a todo el mundo que precisamente el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aceptó una propuesta de Estados Unidos para reducir las diferencias entre las partes, entre el grupo extremista de Hamas e Israel. Esto después de que las conversaciones de la semana pasada no lograron avances algunos, peregrinos. Exactamente, ¿qué nos dicen estos primeros detalles? Bueno, cuando Antony Blinken viaja al Medio Oriente, lo hace para presionar a ambas partes, sobre todo a Israel, que es el aliado íntimo, cercano y más estrecho de Estados Unidos. Antony Blinken dijo que debido a que la semana pasada Yahya Sinwar, el nuevo jefe a cargo de la diplomacia y de la política del grupo extremista de Hamas, después de que Ismail Haniyeh fue acabado en Irán, en Teherán, que por cierto más adelante les voy a hablar de la respuesta iraní de por qué no ha llegado en contra de Israel. Bueno, Yahya Sinwar dijo que la semana pasada no se iba a presentar. Muchos argumentaban que esto se debía a que ya no quería conversaciones de paz, y no, peregrinos, se debió básicamente a que no podía asistir a las conversaciones. ¿Por qué? Porque él se encontraba, al parecer ya no, en los túneles en Gaza, fuertemente custodiado y muy oculto de las fuerzas israelíes. Hoy ya se movió y al parecer ya puede acudir a las conversaciones tanto en Doha, en Qatar, como en El Cairo, Egipto. Bueno, la parte más difícil que era que Benjamín Netanyahu aceptara la propuesta de alto al fuego, según Antony Blinken, ya la aceptó. Ahora la última palabra lo tienen los extremistas de Hamas. Vamos a ver qué sucede en las conversaciones de esta semana. Ahora bien, peregrinos, ustedes se preguntarán qué exactamente dice la nueva propuesta de Estados Unidos para un alto al fuego, debido a que Israel pretendía muchas cosas diferentes a las que pretendía el grupo extremista de Hamas. Hasta el momento no se saben con detalle todas las cuestiones que planteó Estados Unidos para un alto al fuego, para que ambas partes estuvieran de acuerdo, pero sí se sabe más o menos por dónde va el asunto. Bueno, el grupo extremista de Hamas ha rechazado explícitamente la propuesta de Estados Unidos, pero afirmó que revierte acuerdos previos, acusando a Israel y Estados Unidos de prolongar las negociaciones de mala fe. Es decir, los extremistas de Hamas dicen, de entrada no la aceptamos, vamos a verla, pero en esta nueva propuesta incluyen muchos puntos que ya habíamos abordado y que no habían aceptado. Por eso los representantes de Hamas dicen, esto se está alargando, porque ¿no aceptaste detalles que hoy estás poniendo? A esto Antony Blinken ha respondido que, pues, ahora ya Israel ha aceptado ciertos puntos y no antes, pues precisamente por el trabajo que ha hecho Antony Blinken en las visitas a Israel. En Egipto, en El Cairo, Antony Blinken se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, quien destacó la necesidad de poner fin al conflicto y advirtió sobre la posibilidad que todavía existe, aseguró al-Sisi, de que el conflicto se expanda en la región, sobre todo
con la supuesta respuesta que no ha llegado por parte de Irán. El conflicto en Gaza, peregrinos, ha dejado, ustedes ya lo saben, a cerca de 40,000 personas sin vida, según las autoridades palestinas, y además recordemos que todo esto comenzó después de que el 7 de octubre del 2023 el grupo extremista de Hamas entró, invadió ilegalmente el sur de Israel, acabando a 1,200 personas y tomando como rehenes a 250, de las cuales 109 todavía permanecen en las manos de Hamas. Estos 109 en su mayoría son ciudadanos israelíes. Los que ya han liberado los extremistas de Hamas, peregrinos, son ciudadanos extranjeros, rusos, europeos en general, estadounidenses, pero se quedaron con los ciudadanos israelíes y sobre todo con miembros de la Fuerza Aérea y de la Guardia de Israel, que también recordemos cuando entraron los extremistas de Hamas, tomaron instalaciones militares ahí en esa parte del sur de Israel. Bueno, Antony Blinken calificó el esfuerzo actual para lograr un acuerdo como probablemente la mejor posibilidad y como la última oportunidad para que se concrete el alto al fuego total. Señaló que la reunión con Benjamin Netanyahu fue bastante constructiva y que pues le mandaba el mensaje a los extremistas de Hamas de que aceptaran la propuesta de Estados Unidos. Los detalles de la propuesta, como se los dije, no se han revelado, pero Blinken mencionó que hay cuestiones de implementación y claridad sobre los compromisos de cada parte, que era una cuestión que criticaban mucho desde Gaza, peregrinos. Este tema de que había cosas pues que no se decían directamente, como por ejemplo en qué fecha iban a salir las fuerzas israelíes de Gaza, como por ejemplo qué iba a pasar con Gaza en cuanto a un gobierno después del conflicto, qué iba a pasar exactamente con el reconocimiento del Estado palestino, que recordemos el Estado palestino se compone por Jerusalén del Este, por Cisjordania y por Gaza. Bueno, todas estas cosas acusaban en Gaza que estaban bastante ambiguas. Hoy, según Antony Blinken, ya están muchísimo más claras precisamente para atender las exigencias del grupo extremista de Hamas, pero también hay cuestiones más claras de la otra parte, hacia Israel. Bueno, como les digo, el grupo extremista rechazó las afirmaciones de Estados Unidos de que se estaba retrocediendo en el acuerdo y culpó a Benjamin Netanyahu de obstaculizar un acuerdo con nuevas demandas. Las negociaciones, peregrinos, que han durado meses ya, se han centrado en temas como acabar con el grupo extremista de Hamas, sobre la presencia militar israelí en Gaza, sobre el movimiento libre de palestinos en Cisjordania, Jerusalén del Este y Gaza, y la identidad y número de prisioneros a liberar en un intercambio. Recordemos, peregrinos, que lo que están buscando los extremistas es que Israel, a cambio de los casi 109 rehenes que tienen en su poder, Israel libere a pues una cantidad considerable de presos palestinos que están en las cárceles israelíes. Eso a mí me parece que no es el tema, peregrinos. Al final de cuentas, Israel me parece que está abierto a la posibilidad de liberar a quienes está pidiendo el grupo. Pero me parece que el tema está en el futuro en Gaza, sobre la gobernabilidad de Gaza. ¿Por qué? Porque Israel ha dicho que no va a permitir que el grupo extremista de Hamas siga existiendo y mucho menos que siga gobernando la franja. Y aquí es donde las negociaciones están atoradas, se los aseguro, peregrinos. No es el tema de los rehenes, es el tema del futuro en Gaza. ¿Quién va a gobernarla? ¿Cómo va a ser la administración? ¿Qué va a pasar con las fuerzas israelíes en toda esta región? Yo ya les he hablado en distintas ocasiones que una de las propuestas es que haya una coalición internacional liderada por países árabes como Arabia Saudita, Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, por supuesto, e Israel. Que todos estos países, junto con las Naciones Unidas, creen un plan de posguerra en Gaza. Pero, obviamente, esto significa que el grupo extremista de Hamas deje el poder y se salga de Gaza y se disuelva como grupo, algo que obviamente no quieren. Bueno,
Egipto está especialmente enfocado y preocupado en un mecanismo de seguridad para el corredor Filadelfia, que es la franja fronteriza entre Egipto y Gaza, que Israel tiene en su poder desde el mes de mayo. Tanto el grupo extremista de Hamas como Egipto se oponen a la presencia militar israelí en esta zona, pero Benjamín Netanyahu insiste en que es necesaria la presencia de tropas israelíes en esta región para detener el contrabando de poderío militar. ¿Por qué? ¿O exactamente a qué se refiere la preocupación de Egipto y la respuesta de Israel? Pues básicamente, peregrinos, a esto, porque Israel argumenta que a través de Egipto el grupo extremista de Hamas recibe la mayor parte de poderío militar, además de, por supuesto, de Irak y de Siria. Pero esas partes ya digamos que las tiene bloqueadas Israel. El otro tema es que Israel quiere bloquear la entrada de poderío militar ilegal y de combustible para las tropas del grupo extremista de Hamas que atraviesan este corredor de Filadelfia desde Egipto hacia Gaza. Aquí hay una posible solución, peregrinos. ¿Cuál sería la solución? Bueno, Egipto dice que estaría dispuesto a que por 6 meses se vigile esta frontera fuertemente con tropas, pero tropas de las Naciones Unidas, es decir, una coalición de tropas internacionales y no que nada más haya tropas israelíes. Recordemos que si bien hoy en día hay relaciones entre Egipto e Israel, hubo un conflicto entre ellos, sigue estando esa duda del uno al otro. Bueno, Egipto entonces dice: yo estoy dispuesto a que en el corredor de Filadelfia haya tropas para vigilar que no entre poderío militar ilegal desde Egipto hacia Gaza para los extremistas, pero solo por 6 meses y no únicamente de tropas israelíes, sino de una coalición internacional. Y precisamente Estados Unidos está trabajando con Israel para esto. Les digo, peregrinos, esto tampoco creo que sea problema. El tema de la presencia de tropas israelíes en Gaza, el tema de los rehenes, a mí me parece que no son realmente el problema del asunto de por qué no se sella el acuerdo. El problema es, créanmelo, peregrinos, el hecho de que no quieren los extremistas de Hamas abandonar el poder en Gaza. E Israel no está dispuesto a que siga existiendo Hamas como grupo. Y ahí están las negociaciones atoradas fuertemente. Ahora, ¿qué está pasando con la respuesta de Irán? ¿Por qué no ha llegado? Bueno, según lo que yo he investigado, peregrinos, ya no va a llegar, por lo menos al corto plazo, la respuesta iraní. Si llegara, sería sorpresa, pero al parecer han evitado que Irán responda en contra de Israel, precisamente porque eso desencadenaría una respuesta aún más catastrófica por parte de Israel. ¿A qué respondería Irán? Se lo recuerdo rápidamente. Ismail Haniyeh, el líder del grupo extremista de Hamas a niveles diplomáticos y políticos, fue acabado en Teherán mientras visitaba Irán y se quedaba en una residencia. Al parecer, los explosivos en esa residencia, según medios estadounidenses, fueron puestos ahí por servicios de inteligencia meses atrás. Es decir, sabían que Ismail Haniyeh iba a ir a Irán y se iba a quedar en esa residencia. Fueron explotados los explosivos a distancia, peregrinos. Y pues obviamente las miradas de Irán apuntan hacia Israel, pero Israel ha negado por completo, bueno, no, ni lo ha negado ni lo ha aceptado, no ha mencionado nada al respecto. Pero yo sí les digo algo, peregrinos, si no llega una respuesta iraní, créanmelo que Israel se consolida ya de una vez y por todas como la potencia hegemónica en el Medio Oriente. Porque si Irán no responde, estará diciéndole al mundo que le tiene miedo a una contrarrespuesta por parte de Israel. Y ahí, peregrinos, Israel entonces asciende como la potencia a la que todos respetan en el Medio Oriente. Se aproxima pronto, créanmelo, un acuerdo de regularización en las relaciones entre Arabia Saudita e Israel, algo que obviamente va a ser un hito histórico que establezcan relaciones estos dos países. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos?
¿Creen que pronto se va a llevar a cabo un alto al fuego en Gaza? ¿Creen que será esta semana? ¿Creen que será la próxima semana o se alargará aún más este conflicto? ¿Qué pasará en el gobierno en Gaza después de todo esto? ¿Se quedarán los extremistas de Hamas? ¿Será la franja administrada por Israel y una coalición de países árabes y Estados Unidos junto con las Naciones Unidas? Los ven los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.